Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. La Matanza de Texas, ese clásico absoluto del cine de terror de 1974, dirigida por Tobe Hooper, realmente no está basada en ninguna historia real, a pesar de que el marketing que tuvo la película en su día podía hacer parecer lo contrario. La realidad es que no hubo ningún asesino en Texas llamado Leatherface, ni existió la familia Sawyers, ni había caníbales, ni nada de nada. De hecho, incluso dentro de la propia mitología de la Matanza de Texas, no es sencillo mantener la coherencia de los hechos, porque la serie ha sido reiniciada ya un montón de veces. De hecho, a finales de 2024, que es cuando estoy grabando este vídeo, la franquicia cuenta con 9 películas de La Matanza de Texas y de esas 9, 4 son reinicios, remakes o precuelas. Resumiendo por encima la peli, La Matanza de Texas original sigue a 5 jóvenes que viajan en camioneta en una zona remota de Texas buscando la tumba del abuelo de 2 de ellos cuando en medio de la carretera recogen a un autoestopista que está como una cabra, ¿no? Está fatal de la cabeza, está como unas maracas, ¿no? Y los amenaza con una navaja e incluso se corta a sí mismo. El caso es que los chavales consiguen sacarse de encima al tipo y acaban llegando a una casa con tan mala suerte que terminan molestando a una familia de trabajadores de matadero que llevan tanto tiempo aislada que para mantenerse con vida han comenzado pues a comerse a los humanos que pasan por allí perdidos, ¿no? Y ya de paso, pues con sus huesos hacen muebles y cosas así. Y el resto de la peli es una lucha por sobrevivir conforme los espectadores vamos aprendiendo un poquito más sobre las prácticas enfermizas en las que han estado metidas esta familia de caníbales. La película, como os he dicho, no está basada en ninguna historia real, pero sí está inspirada en hechos reales. De hecho, Hooper y su co-guionista Kim Henkel, para crear la historia, estuvieron estudiando las noticias y los detalles que tenían que ver con 2 asesinos en serie, como son Ed Gein y Elmer Wayne Henley. De hecho, muchos de los detalles de los asesinatos que comete Leatherface provienen de los asesinatos reales de Ed Gein, de los que más tarde hablaremos. Y Hooper también prestó mucha atención a la cruda violencia que podía verse en los medios de comunicación de los Estados Unidos en el año 74. Así que si os parece vamos a hablar de los hechos reales que inspiraron la película. Y empezamos por Ed Gein, que para los que no lo sepan fue un asesino y ladrón de tumbas en la vida real que cometió sus macabros crímenes entre 1947 y 1957, año en el que fue detenido. Al tipo, debido a que tenía su base de operaciones en Plainfield, Wisconsin, le pusieron el apodo del Ghoul de Plainfield y era conocido por asaltar cementerios locales, exhumar cadáveres y utilizar los huesos de los cadáveres para fabricar muebles y otros objetos así como de recuerdo, ¿no? Gein fue detenido después de secuestrar y asesinar a Bernice Warden, que era la dueña de una tienda cuyo cuerpo mutiló a placer, y cuando la policía entró en su domicilio buscando a la mujer, encontraron una gran colección de artesanías macabras, ¿no? Hechas con huesos y más partes del cuerpo humano. Por ejemplo, fabricó máscaras hechas con la piel de los rostros de varias mujeres o un corsé de piel femenina, y se rumoreaba que Gein había afirmado en su momento que estaba haciendo un traje de piel humana para poder ponérselo y así poder resucitar a su madre. Pero este caso fue tan sensacionalista con el paso de los años que hay cosas que no sabemos si fueron verdad o no. Lo que sí es cierto es que Gein confesó haber secuestrado y asesinado a los Warden, así como una mujer llamada Mary Hogan, 3 años atrás. Tras su detención, Gein fue internado en un hospital psiquiátrico donde falleció en el año 1984 de cáncer de pulmón. Ojo a esto, porque el caldero donde el tipo hervía la carne de algunas de sus víctimas está expuesto en el Zak Bagans Haunted Museum de Las Vegas, y los detalles del hobby de Gein de coleccionar cadáveres, ¿no? Pues evidentemente atrajo a mucha atención de los morbosos y su casa se convirtió en una atracción turística. Algunas de las artesanías que vemos en la casa de los Sawyer en La Matanza de Texas están directamente inspiradas en las de Ed Gein, ¿no? Incluidos los cráneos humanos, las pantallas de las lámparas, ¿no? Hechas con piel humana, y la máscara de piel femenina que utiliza Leatherface en la peli. Antes de acabar con Gein, decir primero que el tipo no era caníbal, ¿no? Y que su obsesión por los cuerpos femeninos y el rollo de su madre, ¿no? Inspiró también otras películas, como por ejemplo Psicosis o El silencio de los corderos. Y simplemente recordad que el personaje tuvo su propia película en el año 2000, una titulada, como no podía ser de otra manera, Ed Gein. Y vamos con la otra gran inspiración de La Matanza de Texas, seguramente un tipo menos conocido que Ed Gein, como fue Elmer Wayne Henley. Sabemos que Ed Gein no operaba en Wisconsin, y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde viene el rollo este de Texas, ¿no? De la película. Pues un tipo menos conocido para los fans de la película fue un asesino y traficante sexual en la vida real llamado Elmer Wayne Henley, un tipo nativo de Texas al que Hooper también ha citado como inspiración a la hora de hacer la película. Henley, con su socio Dean Cole, secuestraba adolescentes para un traficante de personas llamado David Brooks, que vendía a los chavales, ¿no? Al mejor postor y tal. Y la pareja atacó y asesinó a 6 chicos en el proceso de secuestro y compra, ¿no? La Matanza de Texas se centra mucho más en los crímenes de Gein y no salen actos de este tipo como los que cometía Henley, ¿no? Pero en los comentarios del DVD de la película, el co-guionista Kim Henkel admite que vio el vídeo de la confesión de Henley y quedó fascinado, ¿no? Quedó asombrado
y se sintió enseguida atraído por la afirmación del tipo de que aceptaría su castigo como un hombre, ¿no? Y que vacilaba ante la humildad y la superioridad moral. Según Henkel, la actitud de Henley se utilizó como base para los asesinos de la peli, en el sentido de que saben que matar y lastimar está mal, pero solo a veces, y no siempre les importa mucho, la verdad. Y esto Henkel lo llamó esquizofrenia moral. Poco antes de ser detenido en 1973, Henley disparó a su socio Corll en la cabeza pues por llevar los asesinatos y sus juegos sexuales demasiado lejos y fue condenado a 6 penas consecutivas de 99 años cada una. Brooks fue condenado a cadena perpetua, donde murió en 2020 debido al COVID, y Henley sigue preso a día de hoy. La cobertura sensacionalista que se le dio al juicio de Henley en su momento marcó un cambio en la forma de que el público estadounidense consumía la violencia, y eso también, en cierto modo, inspiró a la película. Hablemos entonces cómo el director Tobe Hooper creó a su asesino. Aunque la violencia de la película original de Hooper es bastante sorprendente, la película destaca más por su aspereza, es descuidada, es sucia, ¿no? Y la propia peli tiene ese toque de dejadez grasienta y amarillenta que la hace aún más turbia si cabe, ¿no? Incluso para muchos espectadores no acostumbrados al cine de terror, pues hombre, ver esta peli es difícil porque en ocasiones parece una película snuff y parece que todo lo que está ocurriendo frente a la cámara es real. Quizá esa estética tiene algo que ver que mientras estudiaba cine en la Universidad de Texas, pues hombre, Hooper trabajó como cámara de documentales. No lo sé, pero tiene pinta, ¿no? En una de las entrevistas de uno de los DVDs de La Matanza de Texas, Hooper comentaba que la cobertura de las noticias en San Antonio se había vuelto muy violenta y describían crímenes con demasiados detalles escabrosos y los representaban con detalles demasiado gráficos. Recordemos que era la época de la guerra de Vietnam y muchos de los horrores que allí estaban sucediendo estaban llegando a las pantallas de los norteamericanos. Y también en el año 74 pues fue el año siguiente del Watergate y se vivió la crisis del petróleo, la recesión económica, y el sentir general era que no se podía confiar en el gobierno y el cinismo estaba en todo lo alto, ¿no? En una entrevista en 2004, Hooper dijo que recordaba haber visto cerebros por todas partes en televisión, llegando a la conclusión de que el hombre es el verdadero monstruo, pero con una careta diferente, así que puso una máscara a su monstruo en la película. Y aunque la violencia de La Matanza de Texas pues es espeluznante, ¿no? Hooper la vio como una extensión lógica del mal que veía cada día en las noticias. Y es que La Matanza de Texas puede ser una película sombría, sucia, tener rollo documental sobre una familia de caníbales malvados, ¿no? Pero Hooper no la encontró fantástica o irreal, porque los humanos son violentos por naturaleza, ¿no? Y los estragos que causa la pobreza rural pueden llevar a una persona a la locura absoluta. Y ya para acabar vamos a hablar un poquito sobre las secuelas de La Matanza de Texas, porque tiene chicha también. Ya hemos dicho antes que la franquicia está formada por 8 películas, además de la original, y todas tienen enfoques diferentes a la del año 74. La continuación de Hooper, que fue La Matanza de Texas 2 del año 86, es una peli mucho más salvaje, mucho más caricaturesca, ¿no?, que la original, tiene un estilo más llamativo y una subtrama de venganza más típica del cine de acción que del terror, ¿no? Por su parte, Leatherface, La Matanza de Texas 3, del año 90, dirigida por Jeff Burr, pues solo tiene como destacable que fue la última película comercial en recibir una clasificación X de la MPAA, ¿no?, antes de que la transformaran en NC-17. Henkel dirigió la cuarta parte, que es La Matanza de Texas, la nueva generación, en 1996, que estaba protagonizada por unos desconocidos en ese momento, Matthew McConaughey y Renée Zellweger, ¿no?, mucho antes de que se convirtieran en las estrellas que son hoy día, ¿no? Y bueno, esa es una de las películas más locas y más malas, ¿no?, de la historia del cine de terror, sin lugar a dudas. Horrible. Y avanzamos y en 2003 el Marcus Nispel dirigió una nueva versión de la historia, donde convirtió la suciedad de la original, ¿no?, en una peli súper fotografiada así rollo MTV. La peli fue un exitazo y tuvo su propia secuela, y como era una nueva versión, pues tuvo libertad para inspirarse un poquito más en los crímenes reales de Ed Gein. Y en 2013 llegó La Matanza de Texas 3D, que fue un reinicio total de la saga, ¿no?, ignorando todas las secuelas, y que protagonizó una joven Alexandra Daddario, una peli que la verdad es que vista a día de hoy está bastante bien. Y viajamos a 2017 cuando se estrena Leatherface, una película que sirvió como precuela de la película original. Y poco después, más tarde, La Matanza de Texas de 2022 fue otro reinicio que ignoró las secuelas directamente. Aparte del remake, ¿alguna de estas secuelas se inspiró en algún crimen en la vida real? La realidad es que no. Algunas de ellas hacen más alusión a Ed Gein que otras, pero aparte de Gein y Henley, ningún nuevo crimen entró en la franquicia y todas las secuelas pues siguen un poco sus propias mitologías internas. Y hasta aquí la inspiración de La Matanza de Texas. Explícame en comentarios si te gusta La Matanza de Texas. Yo es una película que adoro, me encanta, ¿no? De hecho, la volví a ver hace poco en pantalla grande en Terror Molins y me volvió a gustar muchísimo. Es un mal rollo, una película, como decía antes, grasienta, polvorienta, sucia, sórdida, ¿no? Y una gozada, un auténtico clásico de cine de terror. Coméntame
cuál es tu película favorita de terror, ya que estamos, ¿no? Coméntamelo en comentarios y coméntame si te apetece decirme qué te parece La Matanza de Texas. Y todo el rollo de YouTube, ¿no? Ya sabes, suscríbete, dale un like a este vídeo, el corazón para que te avise cuando hay un vídeo nuevo. Y por mi parte eso es todo, nos vemos en el siguiente, que espero que sea pronto. Espero que te haya gustado este vídeo. Es diferente un poco hablar sobre La Matanza de Texas. Adiós.